El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. ¿Cómo están? Mi nombre es Pía Muñoz y hoy día conversaremos acerca de aula invertida. ¿Qué es aula invertida? Flipped Classroom, conocida también como Inverted Classroom o en español aula invertida, es definida por Raúl Santiago, perteneciente a la Universidad de La Rioja, como un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos educativos de aprendizaje que habitualmente se producen en el aula, los sacamos a un ambiente externo al aula, ¿ya? Para explotar al máximo el proceso de aprendizaje durante las sesiones que sí están en contacto con el docente. En el modelo de aula invertida se habla más bien de espacios que de presencialidad o virtualidad. En concreto se menciona el espacio individual y el espacio grupal. En ese sentido, el modelo es aplicable también a ambientes o entornos no presenciales. El objetivo es aprovechar al máximo el tiempo de clase para que los estudiantes apliquen los conceptos y contenidos a los que han accedido previamente, así como promover un aprendizaje activo que permita al alumno desarrollar los pensamientos críticos y analíticos. El aula invertida es un modelo pedagógico que puede desarrollarse mediante la aplicación de distintas metodologías, como por ejemplo el aprendizaje de pares, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Todos se pueden trabajar conjuntamente y de hecho se enriquecen a través de la aplicación de aula invertida. El proceso es el siguiente: se le entrega al alumno un material que puede ser un texto, un video corto, cualquier tipo de material audiovisual donde lo hemos preparado nosotros los docentes con la ayuda de la tecnología para que él lo vea previamente de manera individual, cosa de despertar sus conocimientos previos, despertar su curiosidad por el tema, pedirle que investigue algunas cositas pequeñas, ¿cierto?, respecto al tema para que llegue después a la clase a aplicarlo en situaciones concretas de manera colaborativa. Entonces, en ese caso, el docente cumple otro rol a lo que es en el aula tradicional. En el aula tradicional, el docente es el centro de atención, ¿cierto? Cuando el docente dicta cátedra, por ejemplo, expresa sus opiniones, esquematiza en el pizarrón, los alumnos escuchan y luego queda un porcentaje de la clase, que a veces es el mínimo, para que los alumnos apliquen esto, hagan ejercicio, etc. Y por lo tanto, el docente tampoco tiene el tiempo para poder ir orientando este desarrollo de ejercicio, retroalimentando el desarrollo de ejercicio y logrando comprensiones mucho más profundas en los alumnos. En el aula invertida, lo que tiene de beneficio es que el docente no es el centro de atención, no es quien realiza las actividades. Quien realiza las actividades es el alumno. Lo que sí prepara el docente son los recursos, los prepara con antelación, los entrega al alumno con antelación a la clase, y en la clase es más bien un coach, ¿ya?, que dirige, potencia aquellas cosas que van por el camino correcto, reorienta aquellas que no lo están, ¿cierto?,
y por lo tanto permite un aprovechamiento mucho más exitoso del tiempo en aula. ¿Cuáles son los pasos principales para poder trabajar en aula invertida? Primero, crear o seleccionar material audiovisual adecuado a las edades de los alumnos. Este material audiovisual debe tener una duración corta, ¿ya? Para que justamente el alumno no se aburra, no se distraiga y pueda concentrarse. Tiene que ser atractivo, tiene que despertar la curiosidad, ¿ya? Ellos lo pueden ver antes de la clase como complemento, por lo tanto tiene una ventaja, ya que usualmente lo que hacemos nosotros es también trabajar con algún recurso material que los motive, pero lo hacemos durante la hora de clase, entonces restamos tiempo a la clase. Una vez que el alumno ha visto este material, llega ya al aula, ¿cierto?, con este tipo de información ya activa, presente, y por lo tanto es el momento en que interactúe con sus pares y resuelva algún problema que el profesor les plantee, ¿cierto?, algún ejercicio, o realice algún comentario, o debatan frente a un tema. Todo eso va a depender del tipo de actividad que el docente ha planificado, ¿ya? Una vez que los alumnos han hecho eso de manera grupal, ¿cierto?, que han interactuado entre ellos, dado sus opiniones, etc., bajo la guía del profesor, se convierten en el fondo en creadores de contenido a su vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a tener que elaborar algo nuevo, crear algo nuevo a partir de lo que han aprendido. Y esa también es una ventaja del Flipped Learning, ¿cierto? Porque lo que hace es dejar el espacio para que el alumno pueda involucrarse personalmente también y pueda crear algo nuevo a partir de lo que ha aprendido. ¿Qué tipo de software o aplicaciones nosotros podemos utilizar en aula invertida? Todas aquellas que les resulten atractivas a los alumnos y que les permita tanto al docente como a ellos crear o mostrar o esquematizar contenido, ¿no? Nosotros podemos utilizar desde un simple PPT, ¿cierto?, a aplicaciones mucho más avanzadas como el Canvas, el Geniality, etc. Podemos hacer líneas de tiempo. Por ejemplo, hoy en día existen muchas aplicaciones para generar líneas de tiempo que nosotros podríamos presentar algunas etapas de la historia a través de una línea de tiempo y entregárselas previamente al alumno para que la observe, la describa, haga algún tipo de interpretación. Importante también hay que hacer el cruce entre aula invertida y rutinas de pensamiento, que son muy útiles para este tipo de etapas de la clase del aula invertida, cuando el alumno se relaciona con el material previo a la clase, ¿cierto? Podemos utilizar videos de YouTube siempre y cuando cumplan con los requisitos que nosotros necesitamos, que sean cortos de duración, no más allá de 7-8 minutos, ¿ya? También podemos utilizar, por ejemplo, solamente grabadoras de sonido, grabadoras de audio como podcasts, en las cuales el profesor no requiere tener tanta preparación, ¿cierto?, tecnológica. Basta con que grabe un podcast, ¿cierto?, con su celular, lo envíe a los alumnos lo escuchan previamente, del cual pueden venir algún tipo de 2 o 3 preguntas o la explicación de conceptos, etc. Y luego los alumnos, ¿cierto?, llegan con eso ya audicionado al aula. Muchas veces me preguntan cuando capacito docentes respecto a la invertida es ¿cómo logro que los alumnos vean este material antes si no quieren hacer tareas o no les interesa? Y aquí es donde yo digo, usemos nuestra creatividad, innovemos, ocupemos material que los alumnos realmente los enganche. Y los alumnos hoy en día están muy enganchados con la tecnología. Por lo tanto, ayudémonos respecto de la tecnología para poder preparar o seleccionar material que sea adecuado a sus intereses. Todo lo que tiene que ver con gamificación es muy útil también utilizarlo en aula invertida. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar aplicaciones que nos permiten hacer mapas mentales, por ejemplo, los mind maps. Tenemos también aplicaciones que nos permiten hacer unos breve quiz, ¿cierto?, de 2 o 3 preguntas, formularios. Aquellos que están trabajando, por ejemplo, con la plataforma de Google Education, donde es posible, por ejemplo, generar una pregunta previa a la clase y que los alumnos la traigan respondida, o también generar un pequeño formulario, quiz,
que los alumnos con respuesta rápida, múltiples opciones, o etcétera, puedan tener ya respondidos para la clase. En ese sentido podemos también matizar o mezclar tecnologías. Podemos tener un video al cual nosotros le incorporemos estas preguntas ya hechas en Canva o en otro tipo de software, en Kahoot, por ejemplo, y que ellos puedan realmente sentirse motivados a responderla y que no ocupen mucho tiempo, ¿cierto? Para que realmente tengan las ganas de hacerlo. No es necesario ser programador ni experto cibernauta, solamente indagar, buscar qué es lo que se está usando, qué es lo que les interesa a los chicos. ¿Saben usar ya correo electrónico? ¿Puedo facilitar el trabajo usando correo electrónico? O tal vez a ellos les interesan más las redes sociales. ¿De qué manera las puedo incorporar como una ayuda, ¿cierto?, para despertar la motivación intrínseca en los alumnos? También puede ser que sea importante que el profesor cree sus propios materiales y para eso tiene que ser creativo, ¿ya? Entonces, aparte de ser indagador, ser creativo. Crear materiales para los alumnos a veces tiene su profesor cree los materiales y aparezca el profesor, ¿cierto?, en el material. Ya sea con una caricatura o utilizando su voz. Bueno, eso tiene que ver con las particularidades y las ganas de cada uno de cómo le gustaría hacer el material. Y como decía, por último, ser perseverante, tener mucha paciencia, porque a veces las cosas no resultan a la primera, ¿cierto? Hay mucho material en la web. Existen ahora estas pizarras como el Jamboard u otras pizarras que son transparentes, donde uno pudiese ir haciendo una esquematización y les llama mucho la atención a los alumnos. Pero para eso hay que darse el tiempo de indagar, de ejercitar, de probar y ser perseverante, porque las cosas a veces no resultan a la primera. Y si no tienes ese interés o esa capacidad, bueno, ocupa material que ya hay mucho en la red para aula invertida. Hay mucho material, contenido elaborado por docentes que está ya en la web y que podemos nosotros utilizar. Material, por ejemplo, que tiene que ver con los distintos temas, ¿cierto?, de las distintas asignaturas, pero también otros que a lo mejor no tienen directa relación con lo que nosotros pensamos que pudiésemos trabajar en el aula, pero que sí resulta interesante para los alumnos. Y de esa manera los podemos enganchar sirviéndonos de esta metodología que justamente ahora, en el momento que estamos viviendo, es una metodología que enriquecerá mucho, mucho sus clases. Sobre todo cuando los Meet o las clases vía streaming son muy difíciles de poder mantener a los alumnos activos y pendientes, ¿ya? Cuando el profesor se pone a dictar cátedra vía Meet no resulta, ¿cierto? En cambio, cuando el profesor puede dar una actividad práctica durante el Meet, ir teniendo el tiempo de retroalimentarnos de manera individual, el alumno se siente tomado en cuenta y por lo tanto no se evade, ¿cierto? Al cerebro le encanta evadirse. En ese caso, el alumno está con el interés de poder desarrollar el trabajo en el aula porque sabe que el profesor va a tener tiempo para poder dedicarle a responder sus dudas, a responder sus preguntas, porque ya todo lo que tiene que ver con la explicación más macro del concepto ya lo hizo previamente. Muchas gracias.